Capítulo 12. Yoka y su hermana pequeña. Aproximadamente un mes después de que Yoka mostrara su tablilla de jade rota a los dos clientes, su hermana pequeña Mao Mao regresó por primera vez en casi un año. «Ya estoy en casa», anunció con todo su entusiasmo habitual. Había escrito previamente para decir que visitaría la casa Verdigris, así que Yoka estaba despierta, aunque frotándose los ojos. Esta tarde no había clientes, así que la mayoría de las cortesanas estaban disfrutando de unos preciosos momentos de sueño. «Mao Mao, ha pasado una eternidad». Pairin hizo ademán de abrazarla, pero la vieja madame se interpuso entre ellas. «No luces tan diferente teniendo en cuenta que ha pasado un año entero. No puedo creer que no pasaras por aquí en cuanto volviste a la ciudad. Casi podía empezar a pensar que no te importaba. Tengo un trabajo, ¿sabes?» En efecto, Mao Mao parecía muy cansada. «Eres demasiado joven para verte tan agotada», comentó la madame. «Tenía otra cosa que hacer a primera hora de la mañana». Confío en que no estés tan cansada como para olvidar mi regalo. La madame, tan testaruda como siempre, extendió una mano arrugada como diciendo, «Dámelo, toma». Mao Mao le mostró un paquete envuelto en tela. Dentro había lo que parecía una piedra gris ceniza. «Bien, realmente lo hiciste. Me has traído ámbar gris». La anciana lo tomó, pero Mao Mao se lo quitó. Otras cortesanas se habían reunido en el vestíbulo con la esperanza de conseguir también un recuerdo de Mao Mao. «¿Qué pasa? Dámelo», dijo la anciana. «Oh, no lo sé. Un trozo de ámbar gris tan grande y tan puro. Creo que sería demasiado dártelo». «¿Cómo puedes ser tan avara después de todo lo que he hecho por ti?» «Pensé que venderte nuestra medicina casi a precio de coste era suficiente pago por ello. Te estoy alquilando un espacio en uno de los burdeles más prominentes del distrito del placer. ¿No puedes siquiera estar agradecida?» El trabajo de una casera es cuidar de sus inquilinos, y nosotros prácticamente nos asfixiamos en ese pequeño local. Así comenzó una de las legendarias discusiones entre Mao Mao y la vieja señora. Yoka lanzó a Pairin una mirada que decía, «Oh cielos, allá vamos. Di que esto cubrirá un año y medio de nuestro alquiler o no habrá ámbar gris», dijo Mao Mao. «¿Un año y medio? ¿Por ese guijarro del tamaño de una uña? Más bien, como 2 meses», escupió la anciana. «¿Estás ciega, abuela? ¿Cuánto crees que valdría un trozo de ámbar gris así de grande en el mercado?» Mao Mao se las había arreglado para que se tratara del alquiler. Puede que el hombre llamado Sazen dirigiera la botica de la casa Verdigris en ese momento, pero el alquiler y otros gastos diversos recaían en Mao Mao y Luomen. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó alguien hablando del rey de Roma. Sazen acababa de entrar. «Exactamente lo que parece», le dijo Pairin. «Mao Mao y la vieja se están peleando por el alquiler. Mao Mao te contrató, así que más te vale que la apoyes». «Vaya, Pairin, tu color luce excepcionalmente bien hoy». «Anoche tuve una visita con un experto, alguien a quien no veía desde hace un buen año. Ha pasado tanto tiempo que aproveché para cuidarlo lo mejor que pude». Su especialista era un soldado, Lee Haku o algo así. Al parecer, había estado en la capital occidental todo el año pasado, igual que Mao Mao. También era, por lo que se oía, infatigable en la cama, la pareja perfecta de Pairin. «Sazen, ¿no es a Cho-Oh contigo?», preguntó Pairin. Cho-Oh era un niño pequeño, alguien que estaba aquí gracias a Mao Mao. Por lo general, un burdel no era un lugar para cuidar niños, pero con suficiente dinero se podía convencer a la anciana para que hiciera casi cualquier cosa, incluso aceptar a este joven cargo. Era muy apreciado por las damas de la casa Verdigris por su encanto y su habilidad para el dibujo. Vivía con Sazen en una choza cerca del establecimiento. Luomen y Mao Mao la habían ocupado una vez, pero como ahora ambos vivían y trabajaban en el palacio, Sazen la había heredado junto con la tienda. Él últimamente está pasando por una fase. Le dije que Mao Mao volvería hoy, pero se fue a alguna parte. ¿En serio? Supongo que eso explica dónde está Zulin entonces. Esa chica se pasa todo el tiempo jugando, como si no tuviera sus deberes de aprendiz que atender. Es terrible. Pairin gimió poniendo una cara que sugería que no era tan terrible. «Está bien, abuela», decía Mao Mao. 5 meses, no lo olvides. ¿Quién te ha educado para ser una chica tan codiciosa y tacaña?
Las negociaciones entre Mao Mao y la vieja señora parecían haber llegado a su fin, así que Joka y Pairin se acercaron a ellas. Parecía que Sazen también tenía algo de lo que hablar con Mao Mao, pero estaba dispuesto a dejar que sus hermanas ocuparan el lugar de honor. «Mao Mao, ¿has adelgazado?», dijo Pairin, estrechando a Mao Mao contra su propio cuerpo voluptuoso en un abrazo. Mao Mao parecía que se iba a asfixiar, pero se las arregló. «Siempre he sido así. Solo puse algo de carne en mis huesos cuando estaba en el palacio porque me alimentaban bien». «¿En serio? Bueno, de todos modos, tenemos que sentarnos a tomar el té y hablar de todo lo que ha pasado en el último año». Pairin estaba a punto de llevar a Mao Mao a su propia habitación, pero Joka intervino. «Hablemos en mis aposentos». ¿Ah, sí? Pairin acababa de estar anoche con un cliente, o exactamente hasta esta misma mañana. Probablemente ni siquiera había tenido tiempo de cambiar las sábanas de su cama. Joka, a pesar de haber nacido y crecido en un burdel, despreciaba a los hombres. Lo último que quería era mantener una larga y tortuosa conversación en una habitación que aún apestaba a la noche anterior. La habitación de Joka estaba llena de estanterías para entretener a los examinados de la administración pública. Tenía que leer no solo los 4 libros y los 5 clásicos, sino todo tipo de libros eruditos. «De regalo, Joka, te he traído esto», dijo Mao Mao entregándole un enorme tomo. Era un texto clásico que Joka aún no poseía. «Me impresiona que lo hayas encontrado», dijo Joka, y lo dijo en serio. «Créeme, no ha sido fácil». Mao Mao miró a media distancia. Su estancia en la capital occidental, que al principio les había dicho que duraría solo unos meses, se había convertido en un año entero, con enjambre de insectos incluido. Las cosas habían sido difíciles. «¿Y yo qué? ¿Qué tienes para mí?», preguntó Pairin con los ojos brillantes. «Esto es para ti, Pairin». Mao Mao le entregó un trozo de lo que parecía ser seda trabajada con delicados bordados. «¿Qué podría ser?». «¿Qué tenemos aquí?», preguntó Pairin. «Ropa interior de una tierra exótica». «Oh, vaya». Esto evidentemente contó con la aprobación de Pairin. Sus ojos brillaban aún más intensamente. Mao Mao tomó un sorbo de su té, pero parecía estar mirando en todas partes a la vez. «¿Qué pasa? Te ves inquieta», dijo Pairin. «Solo estaba pensando. No veo a Mei Mei por ninguna parte». «Ah, Mei Mei, sí. Ella era la última de las 3 princesas de la casa Verdigris. Fue comprada». «¿Qué?». Mao Mao estaba tan sorprendida que derramó su té. «Ay, ¿qué estás haciendo?», dijo Joka, limpiándolo con un pañuelo. «Lo siento, es solo que es la primera vez que escucho sobre eso». «Supongo que sí. Parece que estuviste bastante ocupada en la capital occidental y Mei Mei nos dijo que no teníamos que avisarte, así que no lo hicimos». «Está bien, pero ¿comprada? ¿En serio? ¿Por quién? ¿Era ese cliente habitual de ella de hace tiempo? No era algún loco, ¿verdad?». La angustia de Mao Mao era comprensible. Las cortesanas aspiraban a que sus contratos fueran comprados por buenos patrocinadores, pero no todos los patrocinadores eran buenos. Desde esa perspectiva, sin embargo, Mei Mei no lo había hecho tan mal. «Alguien a quien llamaban el sabio», dijo Joka. «¿El sabio? ¿Te refieres como al sabio?». «Oh, Mao Mao, ¿lo conoces?». En un esfuerzo por recuperar la compostura, Mao Mao comenzó a murmurar algo para sí misma. Cuando Joka escuchó atentamente, se dio cuenta de que eran los nombres de hierbas medicinales y venenosas. ¿Qué estaba haciendo comprando a Mei Mei? ¿Era él un cliente de aquí?, Mao Mao preguntó. «Ah, sí», dijo Pairin. «Tu papá, quiero decir, el maestro Lacan trajo al sabio aquí antes de irse a la capital del oeste». El sabio, conocido por su habilidad en el juego de Go, le había preguntado a Lacan si no había oponentes adecuados para él, momento en el cual Lacan lo había llevado a la casa Verdigris y le había señalado a Mei Mei. Después de todo, Mei Mei pasó todo ese tiempo jugando al Go con ese viejo sucio, sonriente y con cara de chivo, ¿verdad?, dijo Joka. «Sí, puede que oliera como si no se hubiera bañado en 3, bueno, mejor digamos 10 días. Pero ella vio su estilo de juego de cerca», reflexionó Mao Mao. Mei Mei siempre había minimizado sus habilidades, pero podría haberse vuelto incluso mejor que la fallecida Feng Xian.
Escúchense las dos, son terribles, dijo Pairín riendo. Después de que había estado viniendo aquí durante unos 6 meses, el sabio dijo que quería comprar el contrato de Mei Mei. No es que Mei Mei estuviera emocionada al principio, pero la madame le dio un pequeño empujón. Dijo que no habría un mejor cliente más adelante. Así fue como sucedió. Mao Mao sonaba como si pudiera aceptar eso. El sabio es un conocido del maestro Lacan y todavía vive en la capital, así que deberías poder visitarla cuando quieras. Por eso no te envió una carta. Todavía estoy bastante impactada, dijo Mao Mao. Yoka no la culpó. Mei Mei es muy afortunada, diría yo. El sabio dijo que la tomaría como alumna. Comentó, una discípula, Aunque lo diga en serio, su familia no puede haber estado contenta. Su esposa falleció y no tiene hijos. Además, él afirma que hace mucho tiempo cortó lazos con la familia, que apareció de la nada cuando se convirtió en el sabio del Go. Me parece que tiene muchos alumnos, pero creo que nuestra querida hermana Mei Mei podrá defenderse. Mei Mei era una cortesana consumada y siempre había sido la mejor en la casa Verdigris cuando se trataba de leer las sutilezas de las emociones de los demás. Además, con la recomendación del maestro Lacan, ¿quién podría interferir? A Mao Mao no le parecía gustarle eso, pero parecía aceptarlo. Las cortesanas tendían a pensar que ser compradas era el fin y el objetivo, pero la vida continuaba después de que se pagaba el dinero. Mejor tener un patrocinador que no tenerlo. Mei Mei es definitivamente la cosa más noticiable que ha pasado por aquí. A ver, ¿qué más había? Yoka y Pairín procedieron a poner a Mao Mao al tanto de todo lo que había sucedido en el último año. Como Sassen se las había arreglado con la tienda de la botica, de alguna manera. Como Cho-Oh se había vuelto bastante voluntarios últimamente. Como ahora que Mei Mei había seguido adelante, la hermana mayor de Sulin era ahora la tercera cortesana más vendida en la casa Verdigris. Supongo que lo único que queda son los efectos de la plaga de langostas. Los precios han subido por todas partes, dijo Pairín. Oh, ya veo, respondió Mao Mao. Más o menos todo lo que habían dicho era algo que ella esperaba. Aparte de la noticia sobre Mei Mei, apenas parecía sorprendida por nada de ello. No era solo Mei Mei, era seguro asumir que pronto llegarían propuestas para Pairín también. El cambio de guardia en la casa Verdigris era inevitable. Sin embargo, Yoka no podía sacudirse la sensación de que la estaban dejando atrás, sola. No es que tuviera la intención de dejar que sus ansiedades se mostraran, tenía que mantener a sus clientes convencidos de que era una mujer orgullosa de sangre noble. No le convenía estar quejándose y sollozando. Yoka, sin embargo, tenía sus dudas, en particular sobre la mujer frente a ella, Mao Mao. Siempre había supuesto que su hermanita estaba en la misma posición que ella. Incluso había cuidado de Mao Mao cuando era solo un bebé lactante por pura compasión. Pero Yoka y Mao Mao no podían estar en caminos más diferentes en la vida. Cada una tenía una cortesana como madre, pero Yoka había elegido el camino de la cortesana, mientras que Mao Mao había tomado el camino de la boticaria. O quizás sería más preciso decir que Yoka no había tenido otra opción que el camino de la cortesana, mientras que para Mao Mao había estado disponible otra posibilidad. Si Yoka hubiera tenido a alguien que pudiera haber sido para ella lo que Loumen fue para Mao Mao, ¿habría sido su vida diferente? No es que Yoka lamentara la vida que tenía a la luz de esta hipotética otra existencia. Tampoco sentía celos hacia Mao Mao. Eso sería derribar algo que Yoka misma había ayudado a levantar. Mientras Yoka reflexionaba sobre todo esto, Mao Mao le contaba a Pairín todo lo que había sucedido en la capital occidental, cómo había ido como asistente de los oficiales médicos, cómo el extraño estratega había estado allí y qué dolor de cabeza había sido, cómo un hombre conocido como el hermano mayor de Lahan había estado presente. Habló sobre el enjambre de insectos y ser atacada por bandidos. El hecho de que pareciera omitir ciertas partes de la historia probablemente se debía a que había cosas que no podía revelar públicamente. Naturalmente, servir en la corte te pondrá en contacto con cosas de las que no se debe hablar, aunque había muchos clientes en la casa Verdigris que no parecían entender eso y charlaban con bastante libertad. Está bien, despacio. ¿De qué se trata todo eso de ser atacado por bandidos? ¿Qué pasó exactamente? Pairín insistió. Pairín, querida hermana, puedes ver que Mao Mao no quiere hablar de eso. Déjala en paz.
dijo Yoka, pero ella tenía una pregunta propia. ¿Quién es esta persona a la que sigue llamando el hermano de Lahan? Eso era lo único que realmente le intrigaba. El hermano de Lahan apareció en las historias de Mao Mao más que cualquier otro nombre, si es que se le podía llamar un nombre. Es el hermano mayor de Lahan y definitivamente trabajó más duro que nadie en este viaje, dijo Mao Mao. No lo entiendo. ¿Trabajó más duro que nadie y tú lo dejaste atrás? Yoka preguntó. Quien quiera que fuera el hermano de Lahan, ciertamente había pasado por mucho y soportado mucho. Entonces, Mao Mao, ¿no tienes nada más que contarnos? Pairín canturreó. ¿Qué quieres decir? Mao Mao podría no haberse dado cuenta ella misma, pero parecía sutilmente diferente ahora que antes de irse. Yoka lo había notado, y ciertamente no se le escaparía a Pairín, quien era tan sensible como cualquiera a las señales reveladoras del amor. Vas a hacerte la tonta, ¿eh? Entonces, tal vez necesite hacerte cosquillas hasta que me supliques que te diga qué estás escondiendo. Mao Mao se puso pálida. Ser cosquillada por la principal artista del dormitorio en la casa Verdigris, de hecho, en todo el distrito del placer, no dejaría a nadie ileso, ni siquiera a Mao Mao. En lo que respecta a Yoka, no presionaría a Mao Mao cuando se trata de secretos que no podía revelar. Pero en otros temas, incluso Yoka sentía un cierto impulso travieso. Por supuesto, si Mao Mao realmente no quería contárselos, Yoka no la forzaría genuinamente. Pero las expresiones de Mao Mao eran inconfundiblemente diferentes a las de antes. No es nada del otro mundo, dijo Mao Mao. Oh, cuéntame otra. ¿De verdad crees que puedes mentirle a tu hermana mayor? ¡Estás enamorada! Las manos de Pairín recorrieron a Mao Mao, quien reaccionó como un gato que sisea. ¡Deja eso! Lo digo en serio. Así que realmente no tenía la intención de decírselo, incluso frente al ataque de cosquillas de Pairín. Eso solo parecía inflamar aún más a Pairín. Sus ojos brillaban y se volvían cada vez más intensos. Si Pairín estaba persiguiendo algo de Mao Mao, definitivamente había amor en el aire. Yoka creía que ella y Mao Mao tenían puntos de vista similares sobre el romance y sabía que, si alguna vez se enamoraba, ciertamente no querría que todos se burlaran de ella por ello. Una razón más por la que trató de mantener esa palabra, amor, a distancia. Ese vínculo le inspiró compasión por Mao Mao. No quería ver a la joven presionada más sobre este tema. Querida hermana, creo que ya ha tenido suficiente, dijo Yoka. Si ella terminara con alguna extraña inclinación gracias a ti, quién sabe a dónde podría llevar eso más tarde. ¡Ups! Puede que tenga razón sobre eso. Mao Mao, habiendo soportado las cosquillas, yacía retorciéndose en el suelo. Después de unos largos segundos, se levantó con una mirada resentida hacia Pairín. De todos modos, dijo Yoka, estamos hablando de Mao Mao. Si tiene una historia de amor, estoy segura de que no es lo suficientemente ardiente y apasionada como para ser emocionante para ti, Pairín. Si tuviera que adivinar, sea quien sea, él simplemente la seguía molestando y molestando, mientras ella esperaba pacientemente con la esperanza de que él se rindiera ya. Pero finalmente, ella perdió esa batalla de voluntades. Mao Mao parpadeó y miró a Yoka. Yoka había estado hablando de manera improvisada, pero aparentemente había dado en el clavo. Ella soltó un suspiro. Mao Mao, eres muy afortunada. Esta persona es claramente muy persistente, extremadamente obstinada. No sabe cuándo rendirse. Vaya, parece un verdadero partido, interrumpió Pairín, pero Yoka la ignoró. Y es lo suficientemente bueno como para que incluso tú estuvieras dispuesto a dejarlo ganar. Mao Mao miró hacia abajo, lo cual Yoka sabía que hacía cuando intentaba ocultar su vergüenza. Eso hizo que Yoka sonriera un poco, pero al mismo tiempo se sintió celosa. Habían sido creadas en el mismo entorno, con los mismos valores. ¿Cómo es que sus caminos se habían desviado tan drásticamente? No sé quién es, pero debe saber cómo aguantar.
dijo ella. De hecho, era una mentira decir que no sabía quién era el compañero de Mao Mao. Hubo un tiempo en que Mao Mao había regresado brevemente a su tienda de boticaria y un noble en particular la había visitado incesantemente. Cuando había entrado al servicio del palacio, había sido por su instigación, así que Yoka sabía que era su pequeño acto de bondad pretender que no lo sabía. Te advertiré una cosa. Sin embargo, no te contentes solo con recibir. Puede que diga que te dará cualquier cosa, pero no actúes como si eso fuera el final. Toma lo que obtienes y conviértete en tu mejor versión. Si te conformas solo con recibir, nunca serás más que de segunda o tercera categoría. Aunque estaba hablando con Mao Mao, Yoka sentía que estaba hablando con su yo del pasado. Mao Mao apretó los labios con fuerza. Era una joven inteligente, no necesitaba que Yoka se lo dijera. Ella lo habría descubierto por su cuenta. Bueno, mira quién habla, Yoka. Silencio, hermana. Yoka frunció los labios. Pairin había empezado a ser más cariñosa con Yoka en lugar de Mao Mao ahora. Así que se levantó de manera ostentosa y se sentó frente a su escritorio. Tomó un sorbo de su té, que se había enfriado. Por cierto, algo ocurrió prácticamente en el momento en que regresamos, dijo Mao Mao, tratando de cambiar de tema. Encontraron este cadáver. El tipo había sido ahorcado. Asesinato aparentemente y justo en la oficina del extraño estratega. Aparentemente, Mao Mao había estado tan afectada por la experiencia que incluso estaba dispuesta a mencionar al extraño estratega por su propia cuenta. ¡Vaya!, dijo Pairin. Bueno, esta conversación tomó un giro inesperado, dijo Yoka, aunque no es que no estuviera intrigada. ¿Lo mató el maestro Lacan?, Pairin preguntó, en un tono que sugería que esto no la habría sorprendido en absoluto. Este tipo era un soldado, un verdadero músculo. Ese viejo pedazo de carne nunca podría haberlo hecho por sí mismo, dijo Mao Mao. Es cierto, Lacan no era un hombre físicamente fuerte. Si él estuviera detrás de este asesinato, tendría que haberle dicho a alguno de sus subordinados que lo hicieran. Resulta que el hombre había sido un mujeriego infiel. ¡Qué tipo más despreciable!, dijo Pairin. No estoy segura de que estemos en posición de criticar, respondió Yoka. No era inusual que una cortesana atendiera a muchos clientes en una sola noche. Incluso podría pedirle unos minutos a un cliente alegando que necesitaba ir al baño y escabullirse para atender a otro cliente. Entonces, ¿las 3 mujeres con las que estaba saliendo se juntaron y lo mataron? Se lo merece, dijo Pairin. Para ser perfectamente honesta, pensé que se lo había buscado. No solo eso, sino que las 3 mujeres eran chicas guapas con cabello negro. No podría haber hecho su tipo más obvio si lo hubiera intentado. Mao Mao mordisqueaba un bocadillo de té. ¿Cabello negro?, Yoka preguntó, tocándose inconscientemente sus propios cabellos oscuros. Pensó en su cliente de hace un mes. Él también había sido soldado. Oh, eres tan hermosa como esperaba de una de las residentes más célebres de una casa tan famosa. Tu lustroso cabello negro es particularmente impresionante. Di, Mao Mao, ¿sabes el nombre del muerto?, preguntó ella. ¿Cuál era de nuevo? Mao Mao pensó por un momento. Estoy bastante segura de que fue Wang Fang. Fang, ese era el nombre del hombre que el chico Zhao se le había presentado. Yoka soltó otro suspiro. ¿Qué te pasa, Yoka?, preguntó Pairin. Creo que ese hombre podría haber sido un cliente mío. Vaya, ¿de verdad? Habla de tus coincidencias, dijo Mao Mao, casi tan sorprendida como su hermana. Yoka sintió una creciente tristeza. Se preguntó qué hacer, preguntándose si debía mencionarlo o no, pero después de un momento de debate interno, sacó la caja de trucos de su escritorio. ¿No es eso lo que dijiste, que era un recuerdo de tu madre?, preguntó Mao Mao. Algo así. Yoka sacó la tableta de jade rota y la colocó frente a Mao Mao. Y ahí lo tienes, la prueba de que es la hija ilegítima de un noble, dijo Pairin con una voz llena de diversión. Conocía la rutina de Yoka con esta piedra. Hace un mes, un hombre llamado Fang me pidió que le vendiera esto, pero le dije que no. ¿De verdad? Los ojos de Mao Mao se abrieron de par en par y estudió la antigua tableta. Vino a mí porque pensaba que podría ser algún hijo olvidado de la familia imperial. Lo mantuve ambiguo, como siempre hago, y lo dejé ir. Ya veo, entonces está muerto. Ciertamente tenía el aire de un playboy.
Yoka casi tenía que mirar el descaro de mantener a 3 mujeres diferentes al mismo tiempo. Aún así, le molestaba, y Mao Mao era aún más sensible a esas cosas que Yoka. Ella continuó estudiando el jade intensamente. Entonces dijo, Yoka, ¿qué tipo de hombre dijiste que te dio este jade? Yoka le había contado a Mao Mao la historia solo una vez, hace muchos años. Según la mujer que me dio a luz, era un hombre apuesto con un aire noble. Según las otras cortesanas, era guapo, pero olía a animal. Según sus relatos, no parecía mucho un miembro de la familia imperial. Mao Mao aplaudió. Así es. Dijiste que pensabas que era un bandido que debió haber robado esta cosa y la dejó aquí, ¿no? Me parece más probable que sea un ladrón a que sea un miembro de la familia imperial, respondió Yoka. No tenía ningún interés real en de quién había brotado su semilla. Al menos, ya no. Entonces, olía como una bestia. ¿Algún otro rastro distintivo? Tenía manos nudosas. Nadie de verdadera nobleza tendría las manos agrietadas, ¿verdad? No estoy segura de que sea del todo cierto. ¿Eh? Mao Mao seguía mirando la piedra. Bueno, ella era la que servía en el palacio. Probablemente sabía más sobre los imperiales que Yoka. Pairin, evidentemente, no muy interesada en la conversación, se estaba atiborrando de bocadillos de té. Mao Mao murmuraba para sí misma. Por el color, parece que esto es jade Rokan. Cosas valiosas. Parece que la superficie fue afeitada antes de que se rompiera. Supongo que el tamaño original era de unos 9 centímetros. Finalmente dijo, Yoka, ¿puedo tocarlo? Adelante. ¿Puedo hacerle un pequeño rasguño? ¿Qué me importa si se daña un poco más en este punto? Pairin, préstame tu palillo para el cabello. Ahí tienes. Mao Mao pinchó la jade con la punta del palillo para el cabello. Yoka había dicho que no le importaba si se dañaba un poco más, pero aún así se sorprendió por el entusiasmo de Mao Mao. Luego, Mao Mao midió la profundidad de la marca. Esto es jadeíta, declaró. Le devolvió el palillo del cabello a Pairin con un «Aquí, gracias». ¿Aprendiste algo?, preguntó Pairin. Esta tableta está hecha de jadeíta, un material duro. El daño en la superficie no ocurrió de forma natural. Fue raspado deliberadamente y eso se hizo antes de que la tableta se rompiera. Vaya, vaya. Me pregunto, ¿por qué rasparían la tableta? Eso lo haría menos valioso. No sé por qué lo romperían por la mitad, pero sospecho que puedo explicar el raspado. Los dedos de Mao Mao rozaron la superficie rota de la tableta. Bueno, ¿por qué? Los nobles e imperiales a veces encuentran sus vidas en peligro por miembros de su propia familia. Alguien quería asegurarse de que nadie supiera que Yoka era descendiente de una familia así. A lo largo de la historia, la sucesión imperial había inspirado frecuentemente guerras en las que la sangre se lavaba con más sangre. Los libros en la habitación de Yoka proporcionaban ejemplos interminables. ¿Y solo rasguñó la superficie? ¿Por qué no simplemente lo tiró?, Pairin preguntó con ligereza. Algunas cosas no puedes hacerte el ánimo de deshacerte de ellas, aunque quieras. Yoka guardó la tableta de jade. Eso era suficiente de eso. No sabrás dónde está la otra mitad de esta tableta, ¿verdad, Yoka?, Mao Mao preguntó. No tengo ni la menor idea. No lo pensé. Parece que había algo que Mao Mao aún no le estaba diciendo a Yoka, pero sí lo estaba guardando para sí misma. Entonces, probablemente, significaba que no podía hablar de ello, o al menos que pensaba que era mejor no hacerlo. Yoka no la presionó. Si se resolviera cada misterio en torno al jade, Yoka ya no sería Yoka. Y hasta que estuviera lista para retirarse de la vida de cortesana, ser Yoka era como se mantenía. Necesitaba un poco de misterio.